Profeta que habla la Biblia, Samuel, fue criado por un sacerdote que se desvió, un sacerdote que permitía a sus hijos fornicar con las hijas del templo, un sacerdote que en un momento le capturaron el arca del pacto, un sacerdote que por sus enemigos en un momento cayó de espalda y se desnucó porque era un hombre grande y murió. Pero todo eso le sucedió porque él permitía cosas que no debía permitir. Samuel se crió al lado de ese varón, pero Samuel fue un hombre diferente y distinto, donde él aprendió obediencia a la palabra, a Dios. Nos ponemos de pie, versículo 22 al 24, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo y consentí en la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Saúl para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelva contigo para que adore a Jehová, tu Dios. Bien, paramos ahí. Tomen asiento. Este Saúl, si bien dijo he pecado contra Dios, si bien dijo he obedecido al pueblo y por causa del pueblo desobedecí la voz tuya y la voz de Jehová, era una persona tan orgullosa, tan soberbia, que le volvió a pedir a Samuel que lo acompañara delante de los ancianos y del pueblo para ir a adorar. Él no quería humillarse bajo ningún punto de vista. ¿Qué dirá Israel? ¿Qué dirá los ancianos si tú no vuelves conmigo? Y dice, si usted sigue leyendo, que Samuel lo siguió de atrás solamente por su gracia. Termina diciendo, Samuel se apartó de él y nunca más lo vio a Saúl. Entonces muchas veces, hermano, el corazón
nos engaña en una forma increíble. La Biblia dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Corazón son 4 cosas, siempre las repito, 3 del alma y 1 del espíritu. Pero esa 1 del espíritu es la conciencia, donde sabes perfectamente qué está bien y qué está mal. Entonces, tenemos que saber que Dios un día nos va a juzgar. Solo hay que leer el libro de Romanos, como dijo el pastor Juan, que ya partió. Lo leí 7 veces y todavía no lo entiendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, por ahí hay quienes enseñan que no va a haber juicio para los muertos. Todos los muertos serán reunidos un día delante del Señor y serán juzgados por esa conciencia. ¿Estamos? Entonces, cuidado con todo lo que se dice. Estos días yo tuve un sueño, como sé soñar. Cuando usted duerme bien sueña, y cuando usted come mucho huevo y come mal también sueña. Amén. Así que hay que discernir entre un sueño y otro sueño. Amén. Y soñaba que alguien iba caminando conmigo y de repente se aparta de al lado mío y se va. Y cuando se aparta me dice, siga ese camino que va a llegar al lugar donde usted quiere ir. Y cuando yo caminé 2 cuadras más, me di cuenta que no era el lugar que yo buscaba. Me di cuenta que iba por un camino que no me llevaba al camino correcto. Y me sentí como alguien que perdió la brújula. ¿Alguna vez usted se perdió? Vio que en las camionetas japonesas la brújula sigue estando. Yo tengo la camioneta esa que tengo y quiero la brújula y me dice y me indica por dónde voy, el norte, el sur, el este, el oeste, ¿me entiende? Pero cuando usted se pierde, no sabe para dónde agarrar. Y si se pierde en medio del monte, ¿para qué? Y si es nublado, ¿para qué le digo? ¿Me entiende? Entonces hay un momento donde las personas se desorientan. A veces por escuchar a personas que le están indicando un camino equivocado. A veces porque no nos sentimos a veces satisfechos con lo que tenemos. A veces queremos más y más, y a veces ¿para qué más? Dios va a añadir la gracia a nosotros en la manera que nosotros obedecemos a la palabra. Y yo quiero, hermano, hacer un repaso un poco de todas estas cosas. ¿Qué repaso quiero hacer? Bueno, que debemos entender cuando nos llaman y nos señalan otro camino. Hay un solo camino, uno solo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios el Padre si no es por mí. Israel, cuando fue librado de Egipto, salieron de Egipto por la mano de Dios en una forma increíble y maravillosa. Usted sabe que el mar se abrió delante de ellos. Usted sabe que le siguieron señales y maravillas en una forma increíble. Sin embargo, el pueblo, habiendo salido de Egipto, habiendo cruzado el Mar Rojo, habiendo pasado por el desierto y viendo la mano de Dios permanentemente, siguieron teniendo idolatría. Hay muchas personas que se marcan tanto por los ídolos, la idolatría, que siguen teniendo cosas en su corazón, y el único que conoce el corazón de las personas es Dios. Como los cielos están más altos que la tierra, así son mis caminos, mis pensamientos, que vuestros pensamientos. La Biblia dice en este libro, justamente de Isaías, que estamos compartiendo estos días, dice todas estas cosas. Entonces, debemos ir al Señor con mucha honestidad y debemos entender estas cosas.
Saúl, hermano, tenía órdenes estrictas que cumplir, pero por presión del pueblo no las cumplió. ¿Cuántas veces hay gente que por presión de la familia, del que dirán, del barrio, etcétera, etcétera, no cumplen con la palabra del Señor? Hay muchas presiones. ¿Cómo vas a dejar tu religión? ¿Cómo te vas a juntar con estos? Gente que ignora lo que es el Evangelio, etcétera. Amén. Ahora, en Proverbio 14, versículo 12 al 14 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos serán hastiados el necio de corazón, pero el hombre del bien estará contento del suyo. ¿Está contento con el Evangelio? ¿Significa algo para usted la palabra de Dios? ¿Está satisfecho? ¿No tiene necesidad de nada? Cuando estuvimos estudiando en el seminario, tocábamos distintas materias y una de ellas es secta y religiones. Y la estudiamos. Mormones, testigos de Jehová, adventistas, sabatistas, todas las sectas que hay habido y por haber. Donde por ahí usted puede decir, ¿qué dijo? ¿Adventistas? Sí. Porque hay que conocer. Y el profesor dijo una cosa muy importante. Hermano, yo me preocupo de conocer la sana doctrina y la palabra de Dios, porque entonces es como el banquero que le empieza a contar la plata, dice, y va contando, y cuando hay un falso lo pone aparte, y va contando y lo pone aparte. Porque cuando usted conoce bien la sana doctrina, usted discierne lo falso. Pero si usted no conoce la sana doctrina, usted no va a poder discernir lo falso. Estos días vino un hermano a hablar conmigo, fue muy importante la charla que él tuvo conmigo. Él vino a hacerme ciertas preguntas acerca de escatología, a pedirme perdón por algunas cosas que a él se acordó. Bien, no hay problema. Estamos para perdonar y estamos para ayudar y bendecir. Pero cuando hablamos, hermano, de escatología y decimos que cuando Israel esté rodeado de ejércitos, sabed que yo estoy a las puertas. ¿Es verdad? Hay 22 países que son enemigos de Israel y falta otro que puede ser ahora que están pidiendo que lo hagan país también. ¿Me entiende? Pero yo estoy hablando de Cristo viniendo a la tierra para poner fin al pecado y establecer su reino milenario y terminar con lo que se llama la Tercera Guerra Mundial. Pero Cristo va a venir antes a buscar a su iglesia, a buscar a los suyos. Cristo va a venir a levantar a los que guardan a Él, es decir, que la Biblia te señala claramente que ese día no lo sabe nadie, solo el Padre. Lo demás sí ya lo sabemos. Cuando Cristo levante la iglesia, cuando Cristo se lleve a sus escogidos, cuando aparezcan hermanos muertos que resucitan y vienen a sus seres queridos, a sus familiares y se le presentan, usted sabe que llegó el momento de irse con el Señor. 7 años estaremos en la gloria donde Cristo nos va a servir, mientras en la tierra va a ser el caos más terrible cual nunca lo hubo, porque vendrá el hombre del pecado, el anticristo. Y si usted tiene un poco de conocimiento con todo lo que está pasando ahora, estamos a las puertas. Quiere decir que nuestra redención de irnos con el Señor está más cerca de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Ahora digo yo, ¿estamos preparados?
¿Hemos obedecido a la palabra de Dios? En aquellas cosas que el Señor nos va señalando permanentemente y que por nuestra conciencia sabemos que está mal, ¿o estamos allí en una posesión de rebeldía, de terquedez, de porfiado? ¿Escuchó? Bueno, yo estaba mirando con Graciela hoy en la mañana cierto significado de ciertas palabras. ¿Qué quiere decir obstinación? ¿Y sabe que ese es el nombre de una mujer? ¿Escuchó lo que dije? Y ella me dice, sí, pero eso lo pusieron ustedes, los varones, pusieron ahí en la... Sí, todo lo que quiera, pero después dice rebelión y cosas. Así que espero que ninguna mujer se llame así acá. Estos días yo les hablé de las vaquitas. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de las vaquitas? Porque no estuvieron todos en la reunión de misiones. Usted se perdió cosas muy importantes. Yo por gracia las voy a repetir un poco. Cuando el arca del pacto fue capturada, que significa la presencia de Dios en medio del pueblo, el arca tiene un montón de significados, el maná, ¿me entiende? Las tablas de la ley, los 2 querubines, las varas que pasan, bueno, hay un montón de cosas que no voy a hablar ahora, ¿me entiende? Pero fue capturado por los filisteos. Los filisteos son figuras de los demonios, figuras del diablo, en una forma increíble, porque Israel siempre tenía esos filisteos que le causaron muchos problemas. Como nosotros tenemos un montón de demonios y fuerzas del mal que vienen y nos causan un montón de problemas. ¿O no? La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Y esto la Biblia nos dice claramente ahí cómo debemos vestirnos con esta armadura. Habla del casco, de cuidar la cabecita. ¿Ah? Pero bueno, y yo le hablé de estas vaquitas que cuando el arca estaba capturado por los filisteos, comenzaron a sucederle cosas a los filisteos terribles. Plaga de ratas, plaga de tumores. Se cree en la historia, no sé si será así o no, que esos tumores que habla ahí la Biblia, que después ellos lo hacen de oro, y la rata de oro, ¿me entiende? La tomaron de las almorroides. Yo no sé si alguno sufrió ese tema de hemorroides. Yo no sé lo que es eso, gracias a Dios. Pero según los que tuvieron hemorroides, dice que te salen unas bolas por atrás de la cola y dice que eso arde y eso duele y eso pica y es terrible. Así que Dios le manda a estos esa peste. Cuando ellos ya no podían soportar más toda esta peste, entonces decidieron devolver el arca del pacto y toman unas vaquitas y las ponen en el carro y toman el arca y lo ponen arriba del carro y encierran los terneros allá en la casa, en el corral, y las vaquitas comienzan a caminar, dice, rectamente, no se apartaban ni para acá ni para allá, rectamente, dice que iban caminando, e iban balando, iban llorando en alguna manera, dejando sus terneros atrás. ¿Cuántas veces tenemos que dejar la familia atrás en casa llorando por ir a predicar el Evangelio? Yo sé lo que es eso. Yo pasé por ahí. Muy duro, pero había que ir.
La empresa donde yo trabajaba me decía, vamos a ir a Rafaela, lo necesitamos allí. No, es Paraná. Cuando Dios te indica el lugar donde tienes que ir, a donde tienes que ir ahí, no puedes irte a otro lugar. Por más que te ofrezcan, como me ofrecieron a mí todo, hasta levantarme el templo, yo dije, no, Rafaela, no, es Paraná. Fueron a hablar hasta con mi patrón, con mi pastor. ¿Qué le pasa? Le ofrecemos todo esto. Hermano, después al poco tiempo oigo que la empresa quebró y se cerró aquella empresa en Rafaela. Solo Dios sabe qué va a pasar adelante. Cuando Dios nos indica un lugar, es ese lugar. Estas vaquitas fueron caminando, llegaron allí al lugar, a la tierra que Dios les mandó, en medio del lugar donde estaba Josué, y ahí se pararon. Y todos los judíos estaban contentos porque había vuelto la presencia del Señor al pueblo. Cuando la presencia de Dios vuelve al pueblo, vuelve a la iglesia, vuelve a la familia, todo cambia. Pero escuche bien lo que le voy a decir. ¿Sabe qué hicieron los judíos? ¿Sabe qué hizo el pueblo de Dios? Agarraron el carro, lo cortaron en pedazos y agarraron también las vaquitas y las cortaron y presentaron sacrificios a Jehová. Cuando la Biblia dice que Dios no se complace tanto de los sacrificios, peregrinaciones, caminatas, llevar yeso, ir de acá de Asincan a Paraná, bueno, todo lo que hacen las personas, sino que se obedezca a su palabra, y su palabra nos señala estas cosas. Amén. ¿Cuántos que hemos ido a predicar el Evangelio después nos destrozan en pedazos para presentar en alguna manera holocaustos al Señor? ¿Usted entiende eso? Muchas veces la gente, cuando se enoja, con el primero que se enoja es con el que le predica el Evangelio, con el que le trajo el arca del pacto, le trajo a Dios adentro de la familia. Y eso, hermano, tarde o temprano, significa que hay un precio que pagar por predicar el Evangelio. Amén. ¿Sabe cómo trajeron el Evangelio a nuestros padres a este país? Porque por presiones religiosas no le permitían traer el Evangelio a este país. Y ya sabe presiones de dónde. Pero cuando ellos encontraron que se hizo una ley de los derechos humanos y de que todo puede expresar su fe libremente, se paraban delante de la Iglesia Católica mientras salían sus feligreses con una guitarra cantándole canciones acerca de la gran ramera, Apocalipsis 17, que es la Iglesia Católica. Vaya usted ahora y póngase delante de una iglesia así y cántele esta canción. El otro día lo agarran de acá y lo meten en la cárcel. Pero nuestros padres fueron pioneros, que le decían el pastor, usted vaya a predicar allá y usted vaya a predicar allá, y nunca le dieron un centavo. Y la Biblia dice que Cristo estaba con ellos y dijo, los mandé, estuvieron conmigo, ¿le faltó algo? No, nada, pero ahora vayan con la bolsita, ahora lleven agua, ahora prepárense porque ahora viene el príncipe de este mundo y viene la prueba para ustedes y vamos a ver qué hacen. Lo dice la Biblia.
Es más, decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? Y el Señor le dijo, mientras estén conmigo no van a hacer esto, pero cuando se les sea quitado, entonces ayunarán. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Así que iban balando y dejando sus terneros, llorando, pero que caminaban recto hacia el lugar que Dios les señaló. Hermano, Dios quiere que caminemos recto. Ni para acá, ni para allá. Recto. Que seamos personas justas. Porque el Evangelio, hermano, es justicia. Amén. En este Salmo, 1 de Samuel 6, 10 al 18. Lea, hermana Graciela, o empiezo leyendo y usted siga. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semer y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semen. Y los de Bet-Semen segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino hasta el campo de Josué de Bet-Semen y paró allí donde había una gran piedra, figura de Cristo. Y ellos cortaron las maderas del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ellos, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semen sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. ¿Lo va a leer así o no? Cuando vinieron estos los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová, por Asdod 1 y por Gaza 1, por Ascalón 1 y por Gat 1 y por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos perteneciente a los 5 príncipes, y así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Bien, ahora, ¿entiende lo que dice ahí la Biblia? ¿Comprende usted bien todo esto? Si usted busca la historia de los filisteos, no existen más. Usted puede buscar la historia o de dónde salieron los chinos, y te va a decir de dónde salieron los chinos, de los medos persas. Usted busque y va a encontrar ahí, pero usted de los filisteos, no, porque los filisteos fueron figuras del diablo y figuras de los demonios, y son los que atormentan, y el diablo un día va a desaparecer. La Biblia dice que lo va a encerrar por 1000 años, pero después de eso va a ser soltado, va a volver a engañar a las naciones, dice la palabra, pero después va a venir el fin donde aún este planeta
esta galaxia desaparece y se transforma en un lago de fuego. Y el diablo y los demonios que ya fueron juzgados, ya son condenados, dejarán de existir para siempre. El Antiguo Testamento nos marca el Nuevo Testamento, nos enseña tantas cosas, hermano, que ni se imagina. Pero aprendamos. El domingo pasado les hablé del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Ahí está en Isaías 53:5, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, en unas palabras, el Señor ya pagó por la salvación del alma. Ya pagó Él todo lo que la justicia divina demandaba, pero también por nuestras enfermedades, todas las enfermedades que podamos tener o que vienen, hermano, a través de todas estas cosas que están pasando en este tiempo, ya está resuelto el problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces no desaparecen nuestras enfermedades. ¿Cuál es el problema? El problema, hermano, es muchas veces que nosotros hemos perdido la fe, hemos perdido la confianza, o es también porque Dios mismo está tratando de hacernos ver cosas que están mal en nosotros. Amén. Dios te ayude. Cuando vas a aconsejar, tienes que aconsejar bajo la dirección de Dios. Tú no puedes decir, a mí me parece, yo creo. No. La Biblia dice, el Espíritu Santo dice. ¿Me está entendiendo? Le dije también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 53. También, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ahora digo yo, ¿cuál es nuestra hora y la potestad de las tinieblas? ¿Porque usted está en el paraíso? ¿Yo estoy en el paraíso? No. Tenemos que mantenernos fiel, caminar rectamente, llevar el Evangelio, sufrir por causa del Evangelio y de la predicación de la palabra. Estos días les comentaba a ustedes que estoy predicando en distintos lugares y en un lugar, después que me iba, escuché que dice, ¿y este loco de a dónde salió? Por predicar el Evangelio. Ahora, no dice la Biblia que esta bendita locura, dice Pablo. Siempre recuerdo a Milton, un gran hombre de Dios, que fue mi amigo, el fundador del Seminario Bíblico de Fe. Cuando llegó a cierta edad, él dijo, mucho agua pasó debajo del puente. ¿Sabe lo que significa eso? Su corazón ya estaba tan gastado que era como un corazón de un hombre de 95 años por llevar la palabra y predicar el Evangelio, por no parar día y noche para que muchos creyentes pudieran conocer la sana doctrina y la palabra. Hay tanto para hablar. Dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Contra quién es la lucha? No se moleste con la gente.
Por ahí a mí me va a ver muy feliz cuando vuelven los hermanos a la iglesia y yo estoy muy feliz, contento, porque qué pastor no ama a sus ovejas, su rebaño y se siente feliz y me da ganas de matar el becerro gordo y me da ganas de ponerle los vestidos blancos y ponerle el anillo y hacer fiesta. El problema son los otros por ahí, el otro que quedó en la casa y que nunca agarró un becerro para hacer una fiesta. ¿Entiende o no entiende? Parece que no entiende, algunos me miran, ¿no? Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. La Biblia dice que el Señor no nos dará más carga de las que podemos llevar. Pero cuando Dios nos da cargas, cuando Dios pone carga, hay un propósito de Él. Amén. Hay un propósito de Él, y ese propósito es promocionarte, ese propósito es prepararte, ese propósito es para que superes algo que está en tu vida, que está mal, que Dios no acepta, que no está de acuerdo, que quiere hacerte ver que es tiempo de dejar aquellas cosas. Por eso digo, las cargas se acomodan en el camino. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 13 y 14. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hay mucha gente, hermano, que es idólatra a muchas cosas. Yo le conté en una oportunidad de una joven que quería irse a las misiones y no se iba. Y un día le dijo, Señor, por favor, saca el impedimento que tengo para irme a las misiones a predicar la palabra. Cuando vuelve de la iglesia, su casita se estaba quemando entera. Y entendió que ella no dejaba su tierra por su casita. Era idólatra a su casita, idólatra a las comodidades. Yo sé lo que es eso, hermano. Así la sabe lo que es eso. Cuando Lucas le agarró la tos convulsa, que él ya estaba allí en Venado Tuerto y el niño se le estaba por morir, yo no sabía nada porque estaba acá en Paraná, en las 5 esquinas donde me habían dado una piecita que cuando llovía se inundaba y las zapatillas flotaban. Ella fue y le dijo, Señor, sea como sea, voy a ir a estar al lado de mi esposo para predicar el Evangelio. Si lo quieres sanarlo, sánalo. Y si te lo quieres llevar, llévatelo. Pero de todas maneras, yo me voy. Cuando ella hizo ese pacto con Dios, porque Dios es un Dios de pacto, el niño la miró y se rió. Le daba agua con un gotero y vomitaba. Agua con un gotero y vomitaba. Y el médico le decía, seguí dándole. Seguí. La retó mi suegra. Usted, una mujer grande, ¿cómo no se dio cuenta que este niño se estaba deshidratando? Cuando Lucas en la facultad estaba estudiando 37 materias para ser médico y empezó a estudiar sobre la tos convulsa, empezó a llorar, a mojar el libro, porque dijo, yo soy un milagro de Dios, que sobreviví. ¿Escuchó? ¿Hay que pasar por situaciones o no? Cuando en un mismo día nos agarró a nosotros, a los dos juntos, la neumonía,
A mí me agarró la mañana y a la Graciela le agarró la tarde. Nos contagiamos en un cumpleaños. Hermano, usted no se imagina, la fiebre no bajaba por nada de nada. Y cuando la doctora Carrió denunció y dijo que se vayan todos, por eso lo tengo presente. Ese fue el día donde yo fui a orar y yo no podía ya ni orar. ¿Sabe cuando usted ya no puede ni orar? Y mi esposa oraba despacito y yo le decía amén, amén. Hasta que surge el don de lenguas y de interpretación de lengua. Y ahí empecé a gritar, a orar, a gritar, a gritar. Y ahí el Señor dio por mi boca: Satanás, has caído hoy. Bueno, ese día nuestro hijo estaba estudiando medicina y habló con uno de los profesores y le dijo: mira, hay neumonías que no aparecen en las placas. Pero Graciela le tuvieron que hacer análisis de cultivo ya porque la fiebre no da más y la llevaban en una silla de ruedas. Habíamos ido a Puigari y el médico joven ahí nos dijo que era una gripe y nos dio medicamentos para la gripe y era una neumonía. Pero ese día, cuando intervino el Espíritu Santo, cuando hablamos en lengua y le dijimos Satanás ha caído, ese día se terminó todo. Nos pidieron perdón a ella, los médicos allí de Puigari. Y ese día nos dieron otro medicamento y comenzó a bajar la fiebre y todo lo demás. Se terminó. Pero hubo algo sobrenatural. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. ¿Usted entiende, hermano, lo que es el Evangelio de Cristo? Pero hay que luchar, hay que pelearla. Si con el árbol verde hicieron ramas, ¿qué no harán con las ramas secas? Porque somos la rama de Aarón que brotó. Porque nosotros hemos brotado por la gracia de Dios que nos alcanzó, el favor de Dios. Hermanos, aprendamos a sumar, no a restar. Basta ya de los que restan. Aprendamos a sumar. Lo mejor siempre está delante, hermano. Lo digo, lo voy a decir hasta que me vaya. Siempre. Porque en el Evangelio, hermano, es amén y amén. No es ir para atrás, no es estar allí quejándonos todo el día, que por esto, porque acá, porque me duele acá, porque me duele allá, porque no puedo esto, porque no puedo lo otro. Dios nos bendiga. ¿Me está entendiendo o no? Espero que sí. Debemos aprender, hermanos, a confiar en el Señor. Él lo que permite es para bien, no es para mal. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Israel, hermano, a pesar de que Dios los libró de Egipto, siguieron adorando dioses paganos. Sí, yo voy a la iglesia, sí, yo creo en esa iglesia, sí acá, pero yo tengo mi santito todavía. Sigue creyendo en el paganismo. Yo estaba mirando fútbol, porque no estamos mirando fútbol ahora. Esta tarde a las 4 estamos sentados ahí delante del televisor, ¿o no es así? Y a la noche, 9 de la noche, vamos, Argentina, ¿o no es así?
¿Somos re futboleros o no nos gusta el fútbol? Pero ahí los escucho a los cábalas. Yo nunca fui cabalero, dice, pero me puse un pantalón y le fue mal a Argentina y me cambié el pantalón y le empezó a ir bien. Ahora vamos a poner siempre el mismo pantalón. Déjate de... Por favor. ¿Cuántos de ustedes son caballeros? A ver, levánteme la mano. No, alenta la mano. Uno. ¿Escucharon a Bielsa? ¿Cuánta verdad le dijo ese hombre? Pero es el loco. ¿Lo escucharon? Ah, pero es el loco Bielsa. Su hermano, un político impresionante, fue en un tiempo. No sé ahora dónde anda. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19-22. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice eso la Biblia, ¿no? Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fue llamado? Para estar en una burbuja de ahí adentro, que nadie lo toque, que nadie diga nada de usted. Hay gente que va a hablar bien de usted y hay gente que va a hablar mal. Ese hombre que está acá con nosotros ahora, que lo conozco de hace mucho tiempo, con el pelo largo, vio, el sombrero ahí. Él decía siempre el amado Michael y el odiado Michael. Siempre decía eso, porque hay gente que te quiere muchísimo y están tan agradecidos por la vida del pastor y de la pastora, pero hay gente que no, parece que no le conforma nunca nada. Bueno, hay que soportarlo, hay que perdonarlo y hay que meterlos al cielo a la fuerza, pero lo vamos a meter. Amén. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Santidad, apartado del mal, todo agradó al Padre. Yo le estoy diciendo a Jesús, Señor, como hijo de hombre, porque así lo presenta, tú has sido para mí el mayor adorador. Por favor, enséñame a adorar al Padre, porque tal es adoradora y busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es mi oración. Entonces la prueba, hermano, que Dios permite es para producir cambios para bien de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, del mal procede. Cuando tenemos que decir sí, es sí, cuando tenemos que cumplir, cumpla. Pero no, siempre recuerdo a un pastor que decía, hola, ¿se encuentra el pastor? Y decía por lo bajo, no para usted. ¿Estaba mintiendo o no? Efesios capítulo 4, versículo 29 a 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué está amargado? Enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es palabra. Ahora por ahí, no, yo soy así. ¿Cómo que sos así? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para que sigas siendo así? No, yo tengo el problema de la ira. Pero ¿qué dice la Biblia? En la ira del hombre no obra justicia de Dios. No dice así la Biblia. Y si tú de la Biblia te dice, andá y confesarle al Señor y decirle que sos un hombre calentón, que se te vuelan los pájaros, que los loros gritan todo el día en tu casa. Ahí le estoy dando a la mujer, yo. Bueno. Y ustedes, los bulldogs. Santiago capítulo 3, versículo 10 al 18. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Veo que no es así. O sale agua amarga o sale agua dulce. ¿O no dice así? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, el nombre, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si quieres paz, haz la paz. El que quiere amigos, ha de mostrarse amigo. Y un amigo a veces es mejor que un hermano lejos, dice la Biblia. Un vecino cerca es mejor que alguien lejos. Cuando yo estaba poniendo las chapitas del cultito que le llamamos ahí, que compré unos ladrillos en la cárcel porque era más barato, block. Compré una puerta vieja allí, alta, ¿me entienden? No sé lo que era, desamadreo, chacarita le dicen algunos. Me hice hacer unas ventanas ya con esa costumbre así, porque parece que las iglesias tenían que ser así, ¿vio? Los tirantes, y estaba allí agujereando. Se me trabó el taladro que me habían prestado en vialidad. Y se me trabó ahí, porque yo traigo las marcas del Señor Jesús, decía Pablo. Y claro, si le dieron tanto latigazo, que ni te imaginas. Y se trabó el taladro y me empezó a quemar. Y yo no lo podía soltar. Empecé a gritar y vino el vecino Juan Bastida y me lo desenchufó. Gracias, Juan. Es mejor muchas veces un vecino que un hermano lejos. Si es posible estar en paz con todos los hombres, con este, con el otro,
Amén. Sin hipocresía, pero es porque Dios ya hizo una obra en tu corazón. No esa hipocresía que me entiendes y adentro te pasa cualquier cosa. Santiago capítulo 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ¿qué? Para airarse. Pronto para oír, prestar atención, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? A ver, dice esto. Tardos para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Y va y luego olvida cómo era. Ah, no, yo soy así. Iracundo, pendenciero. Yo soy así. No, Dios te llamó para que no seas más así. Dios te llamó para que Cristo te haga libre y ya no seas más esclavo del pecado. ¿Por qué Dios busca adoradores y no lo hay? ¿Por qué dice la Biblia que Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu de verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, Dios busca santos. Dios busca gente que se haya consagrado a Él, que le obedezca a la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Haz bien las cosas y todo te va a ir bien. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los trabajadores. Él es el todo para nuestras vidas. Sin Él no somos nada, hermano. A Él le debemos todo. Todo se lo debemos a Él. Por eso me encanta esa canción. Me encanta. Todo se lo debemos a Él. Mi casa, mis bienes, no, mi familia, mi padre, mi madre, mi hijo, mis nietos. Hermano, qué cosa más grande que eso nos ha dado Dios. No es bueno que el hombre esté solo. En la soledad del hombre, hermano, se comienzan a cometer un montón de locuras. Por eso Dios dijo, el que haya esposa, haya el favor de Jehová. Y el que no la haya, ¿por qué no la haya? ¿Cómo le va a la gente linda? Le digo ahí en un lugar donde voy a comprar. Y me dice uno, bueno, no sé si seré tan lindo. Recibí a Cristo como tu Señor y Salvador y vas a ver qué lindo que sos. Porque la belleza, hermano, la da Cristo. Amén. Sin Cristo no va pinturas, reboques, qué sé yo. La miraba la Susana Jiménez de cerquita, ¿vio? ¡Pobre mujer! Yo tengo una piel todavía, hermano, de porcelana.
Porque si estás en amargura, estás en tristeza, estás en dolor, estás en sufrimiento, estás ahí, no encuentras la paz, no penses que tu cuerpo va a estar bien, se destruye todo. Por eso decimos, primer mandamiento, arreglar con Dios, y segundo mandamiento, arreglar con tu prójimo. Aprendamos a perdonar, aprendamos a soportar, carguemos las cargas uno de los otros, aprendamos a sobrellevar las cargas. Todo eso dice la Biblia. Amén. Póngase de pie. Damos gracias a Dios por la palabra. Tomemos un tiempo de oración, de clamor. Mira que todavía no he bajado a orar, porque estoy esperando que Dios me diga, bueno, ahora es el momento. Él está esperando algo de ti, de mí, de todos. Él está esperando que tu corazón tome cambios. Y cuando eso suceda, van a suceder cosas extraordinarias. Padre, gracias por tu palabra. Ella es lo que es lumbrera nuestro camino. Ella es la que nos hace ver nuestros errores, nuestras faltas. Ella es la que nos dice cómo debemos caminar delante de tu presencia. Debemos caminar rectamente. Debemos a veces dejar nuestros terneros allí en el corral, llorando y nosotros llorando, pero llevando el arca del pacto. Tú has dicho que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y necesitamos ser uno contigo. Nuestra esperanza esté allí en los cielos. Nuestro porvenir esté allá en los cielos. Porque de allí vendrás a buscar a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. A los que hemos atravesado esta vida como peregrinos en el mundo, sabiendo que no tenemos aquí un lugar permanente, perpetuo, pero que tú has ido a aquel lugar donde tú moras, donde ya no caerá el sol abrasador, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá amargura, porque las primeras cosas pasaron y aquí tú las haces nuevas. En esta fe de Jesucristo estamos viviendo, Señor, ya como que estamos entrando a la eternidad. Porque tú te manifiestas en nuestras vidas y vas haciendo esa obra tan maravillosa de ir resolviendo las cosas. Me recuerda, oh Dios mío, aquella parábola del alfarero, donde el alfarero tomó ese lodo, ese barro y empezó a hacer una vasija. Y en un momento se le deshizo en las manos y volvió a hacer otra vasija. ¿Cuántas veces nosotros como vasijas, aún en las manos tuyas, Señor, se rompen, se deforman? Sin embargo, tú vuelves a insistir para que seamos vasijas de honra. Tu palabra sí nos enseña que hay, en una casa grande hay vasijas de honra y de deshonra. No queremos ser de deshonra. No queremos ser lo que le llamamos una pelela, una escupidera. Queremos ser vasos de honra para que cuando entren a nuestros hogares podamos levantar el vaso del brindis y decirle que hay paz, que hay alegría, que hay felicidad, que las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Que cada familia, que cada individuo, que cada hermano, que cada hijo, que cada nieto o nieta puedan vivir, Señor, esta experiencia tan maravillosa que es estar en Cristo.
Señor, que tu iglesia en esta mañana sea bendita. Que tu iglesia en esta mañana sea edificada bajo esta palabra. Señor, que he hecho un repaso un poco de los últimos mensajes para que quede fresca esa palabra en su vida y para que los que no la oyeron la puedan oír y saber que tenemos que ir adelante, sumar y no restar, sobrellevar las cargas los unos de los otros, orar los unos por los otros, bendecir y no maldecir, poder estar en paz con todos los hombres, poder ser, oh bendito Dios, instrumentos en tus manos, donde la gente pueda mirarnos y decir: este hombre, esta mujer, esta familia, está Cristo reinando en sus vidas. Señor, cuántas maneras y formas he usado durante tantos años para enseñarle esta verdad a mis hermanos. Y te agradezco por los que comenzaron a venir en aquellos días cuando teníamos el cultito que le llamamos y aún hoy permanecen con nosotros. Estos son los que sostienen tu obra, estos son los que ponen el brazo, estos son los que van codo a codo, estos son los que van a un día recibir de parte suya la recompensa, no de los hombres, sino de parte suya. Señor, bendice ahora a la iglesia con el poder de tu Espíritu. Si quieres sanar al que está enfermo, sánalo, porque no es por la obra del hombre, sino es por tu poder maravilloso. Si quieres liberar, Dios mío, los que están todavía cautivos, libéralos ahora, mi Dios, porque poderoso eres tú para hacerlo. Señor, muchas gracias por esta mañana y muchas gracias por esta palabra que nos has traído. Nos encomendamos a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De un aplauso grande a nuestro Señor.